Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a utilizar las macros en Excel. Bien, lo primero que necesitamos es descargar, miren esta hojita de cálculo. El link te lo dejo en la descripción de este mismo vídeo para que tú lo puedas bajar, ¿ok? Son exactamente 5 ejercicios para que ustedes entiendan a la perfección qué es una macro, cómo funciona una macro y para qué te sirve. Bien, voy a comenzar esta guía completa de macros diciendo lo siguiente, ¿ok? Tú necesitas entender que las macros se dividen en dos partes. Una es la grabadora de macros y dos, miren, es la programación, ok, programación de macros con el lenguaje VBA, que significa Visual Basic Application. Lo que vamos a ver en esta guía, en este mini curso de macros, solamente es la primera parte, la grabadora de macros, que lo podemos hacer dando clics, pero en cambio la segunda parte, que ya es algo más extenso, aproximadamente se demoraría de 2 a más meses, dependiendo obviamente el empeño que le pongas, pero aquí sí utilizan programación de macros, ¿ok? Este sí es un curso ya de meses, con el lenguaje, nuevamente les digo, Visual Basic Application. Lo que vamos a ver solamente es grabadora de macros. Bien, así que vamos a comenzar con esto. Y lo primero que vamos a decir que son las macros. Las macros nos sirven para automatizar tareas. Las macros ejecutan un conjunto personalizado de acciones con solo dar un clic. El objetivo principal de las macros es el de facilitarte las tareas de Excel que puedes realizar constantemente, que realizas todos los días. Las macros, sin duda alguna, son una maravilla para ahorrarte tiempo de actividades que realizas constantemente. Bien, vamos ahora sí ya a agarrar la hojita de cálculo y vamos a ver algunos ejercicios. Pero antes, miren, para que la macro se pueda ejecutar, tienes que guardarlo, miren, tienes que guardarlo habilitado para macros, ¿ok? ¿Cómo habilitamos un libro cualquiera de Excel para macros? Miren, vamos a ir a la pestaña Archivo, vamos a ir a guardar como, vamos a ir a examinar y lo vamos a poner en cualquier parte. Yo lo voy a poner en escritorio y acá donde dice tipo, nosotros tenemos que ponerle libro de Excel habilitado para macros, ok, le damos un clic acá, miren, libro de Excel habilitado para macros, y luego de eso ponemos el nombre que quieran, ¿no? Yo voy a poner macros Excel, por ejemplo, le doy en guardar y ahora sí ya está la primera parte. 1, habilitado para macros. 2, tenemos que habilitar la opción o la pestaña programador o desarrollador, ¿ok? Programador o desarrollador. ¿Dónde está esa pestañita? Miren, acá. Si subimos, en la parte superior dice programador, o también lo pueden encontrar como desarrollador. En caso de que no esté ni programador ni desarrollador, tenemos que activarlo. Vamos a ir a la pestaña Archivo y luego de eso vamos a bajar hasta el último, Opciones, y aquí en Opciones vamos a ir a la izquierda lateral donde dice Personalizar cinta de opciones. Un clic acá y a la derecha, miren, a la derecha, acá tenemos las pestañas principales. Esta opción que dice Programador, nuevamente te digo, lo puedes encontrar como desarrollador, lo marcas, le pones el check y luego le damos en aceptar y ya vas a tener acá esta pestañita que dice programador, ok, acá lo tenemos. Luego de eso, a la izquierda quiero que observes que aquí dice grabar macro, ok, pero vamos a realizar los ejercicios. Miren, acá me dice cambiar de hoja, ok. El primer ejercicio es que nos cambie una macro, que cambie de hoja. ¿Cómo hacemos eso? Miren,
Pero antes de ejecutar una macro, nosotros tenemos que asignarle un botón, ¿ok? Este botón fácilmente puede ser una imagen, o también lo más rápido podría ser una forma. Miren, yo voy a venir acá, pestaña insertar, y me voy a ir a formas, y voy a buscar a ver un botoncito que haga referencia a que tengo que ir a otra hoja. Por ejemplo, podría utilizar este, miren, flecha me dicen, doy un clic y lo voy a poner por acá, por ejemplo. No, obviamente lo pueden cambiar de color, bla, bla, bla. Acá voy a poner, miren, voy a poner ejercicio para que me mande al ejercicio 4, ¿ok? Lo podemos cambiar de color, lo vamos a cambiar de color negrita para que resalte más. Entonces, esta flechita va a llamar a una macro. Todavía no estamos creando la macro. Y me tiene que llevar a ¿dónde? A ejercicio 4. Entonces, vamos a grabar por fin nuestra primera macro. Nos vamos a la pestaña programador y nos vamos acá donde dice grabar macro. Doy un clic y me va a saltar esta ventana que estamos observando. Me pide primero el nombre de la macro. Yo le podría poner, a ver, vamos a poner acá ejercicio, ejercicio 4, por ejemplo, ¿ok? Así se va a llamar, ejercicio 4. Le doy en aceptar y quiero que observes que acá a la izquierda superior ya me aparece un botoncito cuadrado y dice detener grabación. Eso quiere decir que la macro ya se está ejecutando. Recuerda que todo lo que tú hagas de ahora en adelante, cuando la macro está ejecutándose, se va a guardar, ¿ok? Y se va a guardar en códigos internamente. Por ejemplo, si yo doy un clic acá en ejercicio 4, miren, voy a dar un clic y ya la macro me acaba de grabar ese clic. Y ese clic que le di, ¿dónde? Acá en la hoja 4. Entonces, mi primer ejercicio solamente es irme a la hoja 4 y me voy a detener grabación, ¿ok? Así de simple. Esta macro lo único que hizo fue dar un clic a la hoja 4. Entonces, si venimos acá al primer ejercicio, ya le podemos asignar a este botoncito la macro que acabamos de grabar. Le damos clic derecho y le damos asignar macro. Miren, a esta forma, asignar macro. Y acá me dice ejercicio 4. Le doy en aceptar, miren, doy un clic afuera. Y si paso el mouse encima de esta forma, ya me aparece la manito para dar un clic. Si doy un clic, miren, ya me acaba de llevar a la hoja 4. Miren, nuevamente, ejercicio 4. Nuevamente, ejercicio 4, doy un clic y ya me acaba de llevar. De igual manera, acá podría poner otro botoncito para que me regrese al ejercicio principal, que es este, ¿no? Vamos a hacerlo, miren, voy a ir a la pestaña insertar, nuevamente formas, y vamos a ponerle un botoncito que me regrese. Vamos a ponerle acá, miren, este, ok, vamos a ponerle por acá, grandecito, color amarillo, clic derecho, editar texto, lo voy a poner atrás, ok, vamos a ponerle atrás, vamos a ponerle negrita, más grande, y ahora sí. Lo mismo, miren, vamos a ir a la pestaña programador, vamos a ir a grabar macros y vamos a poner acá que me lleve a ejercicio. El nombre que ustedes le pongan en realidad no interesa, solamente es una referencia, ¿ok? Solamente es una referencia, pero acuérdense para que no utilicen otra macro. Y le damos en aceptar. Miren, le doy en aceptar, la macro ya me está grabando todo lo que haga y simplemente voy a dar un clic en ejercicio, doy un clic y suficiente. Me voy a ir a detener grabación y ahora sí vengo acá, miren, le doy clic derecho, asignar macro y le llamo acá al ejercicio, ¿no? Y le doy en aceptar. Ahora sí, vamos a ver, voy a ejercicio, doy un clic en mi primera macro que es ejercicio 4 y si le doy atrás, doy un clic y me regresa. Miren, ahora sí, estas macros las estoy utilizando para navegar entre las hojas del Excel, ¿ok? Todavía no vemos ejercicios prácticos que en realidad puedan servir, ¿no? Estamos viendo solamente cómo funcionan las macros, ¿bien? Ahora sí, vamos con mi segundo ejercicio, acá. Poner tamaño, miren, primero vamos a elegir una celda. Yo voy a elegir, por ejemplo, esa celda, ¿ok? Le voy a poner otro color o simplemente en blanco, ¿ok? Acá. Yo le voy a poner
miren, le voy a poner acá, le voy a poner un texto. El tío Tech, por ejemplo, ¿no? El tío Tech. Ahí lo tenemos, el tío Tech. Miren, acá yo le voy a transformar todo lo que me pide. Me dice poner tamaño 26, negrita y cursiva a una celda. Esa es la celda. Yo estoy eligiendo una celda al azar, que es esta. Ahora sí, vamos a poner nuestro botoncito. Vamos a poner nuestro botoncito. Yo le voy a poner, a ver, voy a poner acá, ¿qué nombre le podríamos poner? A ver, voy a poner uno. A ver, uno. Solamente uno. Ok, ¿qué es este? Le voy a poner su referencia acá, 1. A este ejercicio le estoy llamando 1, ¿ok? El texto lo centran ya a su gusto. Bien, ahora sí, este botoncito va a ejecutar todo lo que me pide acá, ¿ok? Entonces, vamos nuevamente. Vamos a la pestaña Programador, nos vamos a grabar macro y le vamos a poner el primer nombre. Yo le voy a poner 1, ¿ok? Esta es la referencia, el nombre, 1. Le doy en aceptar y desde ahora todo lo que yo haga, no se olviden, la macro ya va a empezar a grabar. Yo le voy a dar un clic a la celda. Miren, ese clic que le di a la celda, la macro ya lo grabó. Luego voy a ir a la pestaña Inicio. Esto también la macro ya lo está grabando. Y que me pide acá poner tamaño 26. Miren, ya tengo seleccionada la celda. Voy a venir acá y le voy a poner tamaño 26. Este tamaño 26, la macro también ya me grabó. Luego de eso, negrita. Voy a venir acá, le voy a poner negrita y me pide cursiva. Y le doy en cursiva. Todo este movimiento que acabo de hacer, la macro ya lo grabó. ¿Ok? Me voy a programador, me voy a detener y ahora sí. Vamos a asignar acá, le vamos a asignar. Y le voy a asignar el nombre 1, que es el nombre que le pusimos a la macro, ¿no? Aceptamos. Ahora sí. A este, miren, le voy a cambiar, le voy a quitar todo. Le voy a quitar todo, 9. Y le vamos a dar nuevamente acá en 1. Doy un clic y miren cómo ya me acaba de cambiar. Ya me acaba de cambiar. Miren, nuevamente, control Z, a ver, no retrocede. Le voy a poner acá 5. Miren, 5. Le doy 1. Y ya me acaba de ejecutar toda la tarea que acá me está pidiendo, ¿no? Tamaño 26, negrita, cursiva, a una celda. Miren, vamos ahora sí. Este le voy a llamar 2, ¿ok? Así va a ser el nombre de la macro. Voy a insertar nuevamente otro botoncito. Y acá le voy a poner, a ver, vamos a ponerle encima, color amarillo, clic derecho, editar texto. Le vamos a poner 2. ¿Ok? Le vamos a poner 2. Miren, este es mi botoncito que va a llamar a la segunda macro que vamos a utilizar. Bien, acá me está pidiendo tamaño 12, desactivar negrita y cursiva. O sea, todo lo que hace este le vamos a cambiar. ¿Ok? Va a ser lo contrario. Entonces, vamos a ir nuevamente a la pestaña Programador. Vamos a ir a grabar macro. Y acá le vamos a llamar 2. Así se llama esta macro. Damos a aceptar. Damos a aceptar. Y voy a dar un clic primero en la celda que deseo cambiar. Doy un clic. La macro ya lo grabó. Me voy a la pestaña Inicio. Y voy a desactivar negrita. Voy a desactivar cursiva. Y acá me pide el tamaño 12. Ahí lo tengo. Vamos a venir a programador. Y vamos a detener la grabación. Damos un clic en detener grabación. Y ahora sí vamos a dar, miren, vamos a dar primero un clic en 1. Me ejecuta. Vamos a dar un clic. A ver, perdón. Faltó llamar a la macro. Faltó asignar la macro. Clic derecho. Asignar macro. Y vamos a poner el número 2. Este es el nombre de la macro. 2. Damos a aceptar. Y miren, 1 es lo que estamos observando. Y 2 ya me cambió. 1, 2. 1, 2. Entonces, estas macros están ejecutando las acciones que acabamos de grabar. ¿Dónde vemos las macros? ¿Dónde se almacenan las macros? Miren, si venimos acá al ejercicio 1, le damos clic derecho y le damos ver código. Ver código. Esta ventanita que estás observando se llama la ventanita de Visual Basic Application. Aquí se programan las macros. Aquí se almacenan toda la codificación que tú haces con puro clics. Pero, ¿dónde exactamente están? Miren, a la izquierda
tenemos acá el proyecto principal y tenemos dos carpetitas. La primera carpeta almacena todas las hojas. Ok, acá están todas las hojas que tienes acá en tu Excel. Ok, miren, hoja 1 se llama ejercicio y así sucesivamente. Hoja 2 se llama ejercicio 1, etcétera, ¿no? Pero las macros están acá en módulos. Si das dos veces clic en módulo 1, miren, abres acá, abres la carpeta, dos veces clic, a la derecha vas a encontrar todas las macros que estamos utilizando. Miren, ¿cómo está compuesta una macro? No necesitan programación, saber programación, pero por cultura para que sepan. La macro comienza con la palabra SAP, ¿no? SAP. Y a continuación viene el nombre que tú le asignas. El nombre, por ejemplo, podría ser 1. El nombre que le pusimos a una macro, ¿no? Y abres paréntesis, cierras paréntesis. Luego de eso, ¿cómo termina? Termina con en SAP. ¿Ok? Termina con en SAP. Esta es la estructura de una macro. Todo lo que tú hagas va a venir acá. ¿Ok? Va a venir todo lo que tú hagas acá, con los clics. Todo lo que tú hagas con los clics. Pero en programación. Así comienza y así termina. Todo lo que grabas va a estar en el medio. Entre el SAP, el nombre de la macro, y entre el en SAP. Así lo vas a encontrar. Miren, por ejemplo, el ejercicio 4, que era el botoncito que nos llevaba, miren, comienza con SAP, el nombre que tú lo asignas, abre y cierra paréntesis. Y termina acá. Y este código que ves acá es el que se encarga de llevarte al ejercicio 4. Esta línea de código es la programación Visual Basic Application. No lo vamos a ver, pero para que lo entiendas, ¿ok? Miren, miren toda esta línea de códigos ejecuta la macro 1. Y es para que nos ponga la fuente 26, negrita, cursiva, etcétera. Bien, acá lo tenemos. Así funcionan las macros. Si tú quisieras modificar una macro, lo puedes hacer directamente con el código, pero tendrías que saber programación Visual Basic Application. Lo otro es fácilmente, tú puedes eliminar la macro, lo eliminas y lo vuelves a crear, lo vuelves a grabar hasta que te salga correctamente, ¿ok? Así que ya lo sabes. Si quieres modificarlo fácilmente, miren, fácilmente lo eliminas. Por ejemplo, yo voy a eliminar el 1. Simplemente lo seleccionas. Miren acá, lo seleccionas y suprimir. Ya eliminas el código. Y acá el 1 ya no funciona. Miren, si le doy un clic, me va a saltar un error porque ya está borrado. Vuelves a grabar tu macro. Miren, vuelves a grabar tu macro y le dices, por ejemplo, 1, voy a poner acá 1, 2022, por ejemplo, ¿no? Doy un clic acá, a ver, no me permite números, perdón, no me permite. 1 con más os le voy a poner, le doy a aceptar y nuevamente vuelves a grabar tu macro, le pones 26, le pones negrita, cursiva, programador, detener y vuelves a asignarlo. Miren, le doy clic derecho, asignar macro y acá está mi otra macro. Miren, ya lo tengo acá mi otra macro, ok, le damos 1 y le damos en aceptar. Y de esa manera, miren, acabo de grabar nuevamente una macro, pero con otro nombre. En caso de que tenga algún error, lo vuelvo a grabar. Bien, no hay ningún problema. Ahora sí, vamos con el ejercicio número 1, donde me pide ordenar el formato de esta tabla. ¿Ok? Esto en realidad es libre. Miren, yo le voy a asignar la macro a esta imagen. Esta es una imagen que estamos observando. O vamos a volver a insertar otra imagen. Insertar imágenes a este dispositivo. Y le voy a poner este check. Miren, este check es una imagen. Le voy a poner más chiquito. Y acá con este check vamos a trabajar. Acá a esta imagen le vamos a asignar la macro. Miren, lo primero que yo voy a hacer es seleccionar... No. Lo primero que vamos a hacer es grabar nuestra macro. ¿Ok? Programador. Clic programador. Grabar macro. Y vamos a ponerle un nombre a esta macro. Yo le voy a poner ordenar macro. Le damos en aceptar. Y miren, voy a seleccionar toda mi tabla. Para seleccionar todo esto, ya la grabadora de macros me lo está procesando en códigos. Y ya lo tiene almacenado. Nos vamos al pestaña inicio. Le ponemos tablita. Le ponemos bordes. Le voy a poner todo a la izquierda. Voy a seleccionar el encabezado.
le voy a poner, por ejemplo, un amarillito. A ver, ¿qué más podemos hacerlo? A la fecha, miren, a la fecha le voy a seleccionar y le voy a poner fecha larga. ¿Ok? Miren, le voy a traer más acá. A ver, más acá. Ahí lo tenemos. Bien. Y solamente eso es lo que quiero que haga. Vamos a venir, programador, detener grabación. Vamos a asignarle a esta imagen, clic derecho, asignar macro. Y le vamos a poner la macro que acabamos de crear, que es ordenar macro. Y le damos en aceptar. Miren, ya está trabajando esto, ¿ok? Ya está trabajando. ¿Qué pasa si yo lo desordeno? Miren, lo vamos a desordenar sin bordes. A este le vamos a poner sin relleno. Y nuevamente a la fecha le vamos a poner fecha corta. Ahí lo tenemos. Si yo doy un clic en la macro, miren lo que va a hacer. Doy un clic en el check y miren cómo ya acaba de volver al mismo formato, ¿no? Pero vamos a ver más ejercicios. Miren, acá vamos a ver, me dicen las 4 operaciones básicas. Que son suma, resta, multiplicación y división. Miren, vamos a hacerlo rápido, ¿ok? Voy a poner acá número 1, 2 puntitos, número 2, 2 puntitos, ¿ok? Acá voy a ingresar mis dos valores, y le vamos a cambiar de color. Vamos a cambiarlo de color. Y por acá va a estar el resultado, ¿ok? Aquí va a estar el resultado. Vamos a poner acá. Miren, voy a poner 4 botoncitos. Control C, Control V, copio, pego. Control C, Control V, Control P, copio y pego. Y ahí lo tengo, ¿ok? Clic derecho, editar texto. Esto va a ser suma. Le voy a poner más. Clic derecho, editar texto, resta. Clic derecho, editar texto. Le voy a poner multiplicación. Y clic derecho, editar texto, le vamos a poner división. Ahí lo tenemos. Vamos a centrar acá. Miren, en inicio, lo que va a hacer. Ven, ahí lo tenemos. Ya están acá. Vamos a ponerlo más a la derecha. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a ponerlo por acá. Ok, me imagino que ya se imaginarán cómo es que vamos a trabajar. Le vamos a poner acá. Vamos a grabar ahora sí, programador. A la izquierda, grabar macro. Y vamos a poner acá primero suma. ¿Ok? Le damos en aceptar. Vamos a dar un clic en el resultado. Vamos a poner igual. Y le voy a decir que me sume esta celda más la celda de abajo. Presiono Enter. Y acá abajo doy un clic, 2 veces clic. Y voy a poner suma. Nada más, suma, nada más. Y presiono Enter. Ahora sí me voy a programador y acá detener grabación. Le doy clic derecho, le damos asignar macro y le vamos a poner suma. Acá está, suma. Le doy en aceptar y ya puedo borrar, miren, ya puedo borrar todo esto. Si acá pongo 10, y acá pongo 20 y le doy un clic en suma, miren, ya me acaba de sumar. Todo perfecto, ¿no? Ahora sí, vamos a grabar la resta. Nos vamos a la pestaña grabar. Le decimos acá resta, ¿ok? Nombre de la macro, resta. Damos un clic en aceptar y voy a borrar la palabra suma, voy a borrar el resultado y acá vamos a poner igual y vamos a seleccionar la primera celda menos la segunda celda, presionamos Enter y abajo vamos a poner 2 veces clic, resta. Ahora sí, presionamos Enter. Nos vamos a la pestaña programador. Y detener grabación, clic derecho, asignamos, asignar macro y le damos resta y damos en aceptar. Miren, ahora sí, suma 30, resta, ahí lo tenemos, suma, resta, ¿ok? Si pongo acá 20 y acá pongo 5, si le doy en suma, ahí lo tenemos 25, si le doy en resta, 15, perfecto, ¿no? Nuevamente vamos a programador, vamos a grabar macro y acá vamos a poner multiplicación. A ver, multiplicación. Aceptamos, eliminamos, borramos todo esto y nuevamente ponemos igual número 1 por el número 2. Presionamos Enter y ponemos multiplicación y nuevamente Enter. Nos vamos a programador y detenemos grabación. ¿Ok? Asignamos, clic derecho, asignar macro y le damos multiplicación y aceptamos. Lo mismo vamos a hacer con división. Nuevamente, programador, grabar macro. Acá vamos a poner división.
le damos en aceptar y eliminamos esta celda, eliminamos esta otra celda. Nuevamente ponemos igual, número 1 entre el número 2, presionamos enter y por acá ponemos división y presionamos nuevamente enter. Y ahora sí, en programador vamos a detener grabación. Lo único que acá faltaría es asignar las macros. Acá, perdón, en la división, clic derecho, asignar macro y le damos división, 2 veces clic. Ahora sí, vamos a ver si funciona. A ver, vamos a poner 10 y acá vamos a poner 2. ¿Qué quiero? Suma. Ahí está, ahí lo tenemos, suma. Quiero resta, 8. Quiero multiplicación, 20. Y quiero división, 5. Miren, suma, resta, multiplicación y división. Entonces ya está funcionando perfectamente esta macro. Vamos ahora con el ejercicio número 3, que vendría a ser buscar mientras escribes. Miren, este sí es un caso que te puede servir en la vida real. Le voy a traer más acá, más aquecito. A ver, insertar, insertar. Bien, lo que vamos a hacer es buscar mientras escribes. Miren, a toda esta tabla le podríamos dar acá en pestaña inicio, insertar, y le voy a dar pestaña insertar en tabla. ¿Por qué hago esto? En caso de que quieras aumentar más registros, es necesario que tengas que crear la tabla, ¿ok? Y le damos en aceptar. Ahora sí, lo que vamos a hacer es copiar el de arriba, el encabezado. Clic derecho, copiar y lo voy a poner arriba. Clic derecho, pegado especial, solo valores. Solo valores, ahí lo tengo. Y voy a seleccionar y le voy a poner así. ¿Ok? Tal y como estamos observando. Miren, primero yo lo voy a hacer sin macros. Y luego van a ver la utilidad. Pestaña insertar, formas. Y vamos a poner, miren, acá va a estar el botoncito, ¿ok? Editar. Y le vamos a dar buscar. Este va a ser un buscador. Miren, vamos a crear nuestro primer buscador, ¿ok? Vamos primero a ejecutarlo como les había comentado, sin macros. ¿Cómo funciona primero? Miren, vamos a ir a la pestaña datos. Vamos a ir acá donde dice ordenar y filtrar. Y en avanzados le vamos a dar un clic. Les va a saltar esta ventanita. Miren, acá en rango de lista vamos a seleccionar toda nuestra base de datos, toda nuestra tabla. Y acá en rango de criterios vamos a seleccionar, miren, vamos a seleccionar todos estos datos. Pero me estoy olvidando de algo, ojo, me estoy olvidando de algo. Vamos primero a poner el criterio. Por ejemplo, yo quiero que me busque o que me muestre todos los nombres que comienzan con M. Presiono Enter, ¿ok? Estas dos filas son mis criterios. Yo quiero que me muestre todos los nombres que comienzan con L. Entonces hacemos lo siguiente. Nos vamos a la pestaña datos. Nos vamos a avanzadas. Y acá, miren, ya tenemos el rango de lista. Vamos a borrarlo nuevamente. Y vamos a seleccionar todos estos datos. Los seleccionamos. Y el rango de criterio vamos a poner acá estos dos. Me aseguro que diga filtrar la lista sin mover a otro lugar. Y simplemente le damos en aceptar. Y miren el filtro que me acaba de realizar. Según este criterio. Miren, ya tengo el nombre con M. Ahí lo tengo, ¿ok? Todos los nombres que comienzan con M. Si hubiera puesto, por ejemplo, acá V, entonces solamente me hubiesen mostrado María y Vela, ¿ok? María Vela, no solamente eso. Lo mismo sucede con ganancias, ¿ok? Así que vamos, miren, acá datos, vamos a darle acá en borrar, y ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a ejecutar nuestra macro. Vamos a grabar nuestra macro. Nos vamos a programador, nos vamos a grabar macro y acá vamos a poner buscar. Así se va a llamar nuestra macro, buscar. Le doy en aceptar. Le doy en aceptar. Y ya está grabando. Me voy a la pestaña datos. Y me voy a avanzadas. Un clic en avanzadas. Y aquí en rango de lista voy a seleccionar todo este rango. Selecciono todo este rango. Y acá abajito lo vuelvo a seleccionar. Todo estas dos filas de los criterios. Y le doy en aceptar. Me voy a programador, pestaña programador, y me voy a detener grabación. Y ahora sí, vamos a darle un clic derecho, vamos a darle a asignar macro, y acá le vamos a dar, a ver, buscar. La macro buscar.
Le damos en aceptar y miren ahora si yo pongo la M y le doy acá en buscar, fíjense que la macro ya se está ejecutando. Si le pongo en la V, le doy buscar y miren lo fácil que es. Miren, elimino esto, elimino, le doy buscar, nuevamente aparece. Si yo en ganancias le pongo que sea mayor a 400, le doy buscar, miren la facilidad como trabaja la macro. Es por eso que las macros son una maravilla cuando tú sabes utilizarles correctamente. Si acá le ponemos, miren, menor a 400, le doy buscar, me aparecen otros datos, ¿ok? Borro y buscar. Pero yo quería llegar a este ejercicio para enseñarles que las macros, miren, las macros tienen eventos. Los eventos se ejecutan, miren, con clic, se ejecutan cuando ven un cambio, se ejecutan cuando das 2 clics, se ejecutan cuando das clic derecho, etcétera. ¿Ok? O sea, no solamente la macro se puede ejecutar cuando tú das un clic en este botón. La macro también se puede ejecutar, por ejemplo, cuando das 2 veces clic, cuando das clic derecho, cuando presionas Enter. ¿Ok? Estas son las diferentes maneras de ejecutar una macro. Y todas estas formas diferentes de ejecutar una macro se llaman eventos. ¿Ok? Se llaman eventos. Y los eventos lo podemos ver en los códigos. ¿Ok? Miren, yo por ejemplo ya no quiero utilizar este botón buscar. O de repente lo quiera dejar ahí. Yo quiero que esta macro se ejecute cada vez que yo escriba una L de manera automática. L de manera automática ya se tiene que ejecutar. O sea, ya no necesito dar un clic en buscar. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que tenemos que saber, ¿cuál es el nombre de esta macro que se está ejecutando? El nombre es clic derecho, asignar macro, es buscar. ¿Ok? ¿Se acuerdan, no? Buscar. Entonces ya sé que se llama buscar. Comienza con mayúscula, lo copio, control C. Y vamos a los eventos. ¿Dónde vemos los eventos? En ejercicio 3 le damos clic derecho, ver código. Y a la izquierda, acá a la izquierda, vamos a ir exactamente a la hoja. Aquí, miren, en la hoja donde estamos corriendo esta macro. Se llama ejercicio 3. Y el ejercicio 3 está acá, miren. Acá, ejercicio 3. 2 veces clic acá. Y los eventos, miren, los eventos están aquí. Pero vamos a tener que seleccionar Worksheet, que significa esta hoja, trabajar en esta hoja. Doy un clic, Worksheet. Y a la derecha están todos los eventos. Acá, miren. Acá, cuando la hoja está activa, cuando hay un cambio, cuando la hoja está desactivada, etcétera, 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 ¿no? Hay un montón de eventos. Pero yo voy a seleccionar este que dice change. Este que dice change en español es cambio. O sea, cada vez que nota un cambio, se va a ejecutar. Miren, acá está. ¿Ok? Acá arriba. Acá. Miren, el evento, acá lo tenemos, change. Este es el nombre, change que dice, ¿no? Eso significa cada vez que nota un cambio, miren, acabamos de seleccionar Worksheet y a la derecha seleccionamos change. Y acá le pongo el nombre de la macro, miren, solamente el nombre de la macro que es buscar. Entonces, cada vez que esta hoja nota un cambio, se va a ejecutar la macro buscar. Miren, yo en nombre voy a poner la L, presiono Enter y miren, ya me acaba de ejecutar. Acá está, ya me ejecutó. Si yo elimino, miren, ya me ejecutó. Nuevamente, si yo pongo la M, Enter, me ejecutó. Elimino la M, me ejecutó. Si pongo acá mayor a 50, Enter, me ejecutó. Si pongo menor a 100, Enter, ya me está ejecutando. De esa manera me evito de utilizar el botón buscar. Pero si elimino, miren, me ejecuta. Entonces, acabamos de ejecutar esta macro con el evento change, que es cambio, ¿no? O sea, cada vez que noto un cambio se va a ejecutar la macro buscar. Vamos con la última macro. Miren, que es ordenar automáticamente mientras se escribe. ¿Ok? Yo voy a seleccionar todo esto. Voy a ir a inicio, le voy a poner una tablita y le voy a cambiar de color. Le voy a poner negrita.
ahora sí, ¿ok? Yo quiero, primero vamos a ejecutarlo con un botón. Pestaña, insertar, formas, le vamos a poner un botoncito, clic derecho, editar texto, ordenar, primero con un botón, ¿ok? Y luego lo hacemos mientras se escribe. Ordenar, ahí lo tenemos. Bien, vamos a seleccionar todo, pestaña insertar y le vamos a dar tabla. Esto nuevamente te digo, lo ponemos en modo tabla por si ustedes quieren agregar más filas, más registros y la macro siempre se ejecute así crezcan los datos para que tome en cuenta los datos nuevos. Le damos en aceptar y listo, ¿ok? Le vamos a poner negrita para que se vea mejor esto. A ver, perdón, negrita. Ahí lo tenemos. Entonces, voy a eliminar, le voy a poner acá. Entonces, a este le voy a poner el centro. Ahí lo tenemos. Vamos a grabar nuestra macro, ¿ya? Le vamos a dar programador, le vamos a dar grabar macro. Y acá vamos a poner ordenar. Así se llama nuestra macro. Ordenar datos. Miren, así le estoy poniendo ordenar datos. Le damos en aceptar. Vamos a seleccionar primero toda nuestra tabla. Seleccionamos toda nuestra tabla. Nos vamos nuevamente a la pestaña datos. Pestaña datos. Ya está ejecutándose la macro. Y acá en ordenar. Miren, le vamos a ordenar. Acá la pregunta es. ¿Cómo quieren ordenar, no? Yo le voy a ordenar por ganancias. Porque las ganancias son números. Y le voy a poner. A ver, de menor a mayor. ¿Ok? Para que primero se muestren los de menor número y al último los de mayor, ¿no? Le doy un clic menor a mayor, acepto y nada más. Me voy a la pestaña programador y detengo mi grabación. Ahora sí, vengo acá, clic derecho, asignar macro y le vamos a dar, a ver, ordenar, acá está, ordenar datos era, ¿ok? Ordenar datos le pusimos, ¿no? Ordenar datos. Y le damos en aceptar. Yo voy a poner un nuevo registro, voy a poner el tío, apellido lo voy a poner tech. Y miren acá, le voy a poner el número 5, que es el menor, ¿no? Porque el menor era 10 antes, ahora es 5. Si yo le doy ordenar, miren, si yo le doy ordenar, un clic. Y ahora, miren el tío tech, ya está en la parte superior, ¿no? Pero yo quiero ordenar mientras se escriba, para no estar dando clic. Entonces, no se olviden que existe el evento change, que es cada vez que nota un cambio. No se olviden que los cambios son cuando eliminas, cuando aprietas enter, cuando escribes. Esos son cambios. Cualquier cambio simple, entonces el evento va a ejecutar la macro que tú le indicas. ¿Cómo se llama la macro? Clic derecho, asignar macro. La macro se llama ordenar datos. Lo vamos a copiar. Ahora mi macro se llama ordenar datos. Ya no quiero que se ejecute con este botón, sino quiero que me ordene los datos de manera automática cuando yo estoy escribiendo. Entonces ya sabemos que está en el ejercicio 4, clic derecho, ver código. Y el ejercicio, miren, vamos a ir acá, ejercicio 4, aquí, ¿ok? Acá está la hojita, ahí está el nombre, entre paréntesis está el nombre de la hoja. Dos veces clic, ya sabemos que se llama, que vamos a seleccionar Worksheet para que trabaje en esta hoja. Y acá vamos a seleccionar el evento change, el evento change, ¿no? Ahí lo tenemos. Y acá le vamos a poner el nombre de nuestra querida macro, que se llama ordenar datos. Y lo pegamos, miren. El que está abajo no importa, lo pueden eliminar, no hay ningún problema. Pero miren, ahora sí, ya está en el medio del evento change. ¿Y qué pasa ahora? Vamos a cerrar esto. ¿Qué pasa ahora si yo agrego un nuevo registro? Miren, voy a poner Lucho. A ver. Por acá voy a poner Vela. Y por acá voy a poner el número 1. Debería subir de manera automática. 1. Presiono Enter y miren. De manera automática ya me acaba de ordenar. Y Lucho Vela, que es el registro que yo acabo de poner, ya me aparece al inicio. Entonces podemos entender que las macros pueden optimizar este tipo de tareas, ¿no? Y así como estos ejercicios, hay miles y miles de ejercicios que tú mismo puedes crear hacia tu conveniencia, para que no estés realizando tareas
se podría decir a cada momento, yendo a pestañas, dando en ordenar, dando en filtros, etcétera, ¿no? Las macros, no te olviden que siempre te van a automatizar tus tareas, ¿ok? Te van a ahorrar muchísimo tiempo si sabes cómo utilizarlas. Yo me voy a quedar hasta acá. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden comentar este mismo vídeo para yo responderles. No se olviden de suscribirse a su canal, el Tío Tech, y nos vemos hasta la próxima.